por sus aportaciones científicas en beneficio de la nación. En el 2012 fue nombrado miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorga el Premio Nacional Milanelli 2012. Ha publicado más de 190 artículos de investigación, la mayoría de ellos en revistas internacionales, y es el articulista en la página editorial del diario El Universal. En el 2014 fue electo presidente del Consejo Nacional para la Participación Social de la Educación, CONAPACE. Distinguidos universitarios, esta es una breve síntesis de lo que hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta conferencia magistral, el doctor José Sarucán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Realmente quiero muy especialmente agradecer la invitación de la cátedra, del presidente y de la doctora Zúñiga, quien estuvo insistiendo mucho tiempo para que finalmente hubiese un espacio para poder hacerlo, lo cual es realmente un gran honor para mí. A la Universidad de Guadalajara, con la que tengo una larga relación desde hace mucho. Tuve el honor de estar a cargo de la cátedra Enrique Beltrán, que Arturo Curiel, que está aquí, también me engatusó a entrar y con quien colaboré, bueno, no sé cuántos años fueron, pero fueron un buen número de años en ello bueno, estamos tratando de ver si se puede revivir la cátedra, no sé si esa específicamente, pero el tema de la biodiversidad ciertamente porque es un tema, como veremos, realmente crucial no nada más para México, sino para la humanidad. Me unen también muchas otras cosas al estado de Jalisco. Aquí empecé a hacer una investigación por ahí de los 73, 74 en Chamela sobre ciclos biogeoquímicos, justamente, que todavía funciona hoy. Es decir, los ciclos biogeoquímicos funcionan siempre, pero el proyecto está jalando, claro, con otros investigadores, pero varios de los alumnos que empezaron conmigo, y es el estudio más largo en el mundo de observación de cómo funciona la estabilidad de las selvas y cómo las diferentes condiciones ambientales inciden en modificaciones en esos ciclos. Es realmente una información básica enormemente interesante. Eran épocas en las que había que cruzar casi todos los ríos de la costa, cruzar los ríos, no tener puentes, y fue realmente una experiencia bellísima hasta que lo tuve que dejar, ¿no? Creo que les queda muy claro, no soy escritor, ni crítico literario, y cuando recibí esta invitación de venir a la cátedra Julio Cortázar, dije, calma, ¿cómo lo voy a hacer yo? Es una cátedra que tiene el nombre de un gran escritor reconocido mundialmente. Bueno, todo eso desde luego me hace mucho más honrosa la invitación. Yo sé que los 100 y pico, casi 170 invitados que la cátedra ha tenido en su historia, pues no todos son escritores, sería muy aburrido, yo creo que no va bien. Y muchos de ellos pues, han venido a hablar de sus temas. Yo no sabía esto, me quedó claro cuando un buen amigo mío, querido, ex colaborador y gran escritor, Gonzalo Celorio, me dijo, no, espérate, no se trata de eso. Cada quien va y dice y habla de su tema y de sus cosas. Me dijo, pero te voy a pasar algo que creo que sería útil, como una introducción que tiene que ver con Julio Cortázar a la cátedra. Y lo que me dio fue este cuento bello de Cortázar que se llama Ajolote. Yo
sé si lo conocen, pero realmente es un cuento cortito de 2 páginas o dos y media cuartillas, que realmente me encantó. El ajolote, como todos deberíamos saber, porque este es un bicho mexicano y endémico, es una especie neoténica, es decir, mantiene su estado larvario casi indefinidamente en la mayoría de los casos. Tiene una aleta dorsal que le llega hasta la cola, no se ve muy bien ahí, pero lo hace. Y muy rara vez se convierte en salamandra, que es lo que es el ajolote, y se va a la tierra. El resto del tiempo lo pasa en el agua, ¿no? Este organismo, este bicho, causó en Cortázar una profunda impresión cuando visitó los acuarios del Jardin des Plantes en París, cuando estuvo largo tiempo ahí. Y él narra que solamente verlos, la primera vez que los vio, supo que eran animales aztecas. Yo sospecho que el título arriba del letrerito que debería haber tenido el acuario le debe haber ayudado, pero no lo dice, él no lo dice así. Y le parece que eran aztecas por la complexión, por la cara, por lo rosado del cuerpo que él compara con las estatuillas estas chinas de cristal que seguramente todos hemos visto en alguna exposición, en algún museo o en China mismo, si hemos estado ahí. Le impresionaban muchísimo los ojos, los pequeños ojos dorados de los peces, hace referencias continuas a este punto, ojos sin pestañas y que por tanto no se pueden cerrar, ¿no? y sin párpados. En sus visitas diarias, con gran incompresión del guardián del acuario, que lo veía entrar todos los días, ya no sabía ni siquiera para qué iba ahí. Para verlos nuevamente, narra que no tenía nada de extraño el hecho de que el reconocimiento que sentía con ellos era algo que le tenía que ocurrir, es como especie de sino que lo estaba esperando en el momento en que entraba al acuario por primera vez. Y también empieza a sentir que el ambiente en el que se movían los ajolotes, como si fuese el suyo propio, empieza a describirlo como los lugares son angostos, incómodos, el piso del acuario es muy irregular, y empieza a decir, no, bueno, por eso nos sentimos mal, por eso no nos movemos mucho, porque si nos movemos mucho, de repente chocamos con la cabeza de otro de los ajolotes o me doy contra la cola de alguno de ellos, ¿no? Empieza a hacer una especie como de transfiguración ajolote muy peculiar en el transcurso del cuento, ¿no? Y dice, bueno, por eso no nos gusta movernos mucho, apenas nos movemos un poquito, nos damos de topes, como decía, y según él, y esto es una muy bella expresión, dice, estar quietos era la mejor manera de ahorrar el espacio y dejar pasar el tiempo, ¿no? Es una cosa casi como confuciana que él tiene ahí. Y luego él dice que antes de ser ajolote, él comenta, dice, cada mañana al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían y cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Ellos y yo sabíamos de esta dificultad, de esta tensión en la que vivíamos. Ya es completamente un ajolote. Esa transmutación a ser ajolote lo lleva a extrañar cuando el visitante que llegaba a diario no llegaba a veces. Decía, hermano, ¿por qué no vino este cuate que nos ve todos los días, ¿no?
y a sentir que ahora era definitivamente un ajolote, un axolotl, como él lo pone, y si pensaba como un hombre, solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Al final se consuela este axolotl con la posibilidad de que ese visitante cotidiano acaso vaya a escribir sobre ellos creyendo imaginar un cuento. Esta es la relación de él en esta idea, que es realmente mágica, ¿no? Prácticamente. Pero debo decirles que el ajolote, como ya les mencioné, es un organismo nativo de México, endémico, no solamente a México, sino endémico al lago de Xochimilco, y que cada vez está en más peligro de extinción, y que el asedio a toda esa zona del lago Xochimilco, por la contaminación en el agua, por la forma como están tratando, por la introducción de especies invasoras, las carpas que son carnívoros y que le llegan a los ajolotes, etcétera, y la especulación urbana que está rellenando más y más y más del lago Xochimilco. Bueno, pues es una amenaza permanente. Y me refiero a esto justamente en el artículo que el viernes saldrá en el Universal, que si tienen ganas, pues echen un ojo. No voy a ir más allá que esto. Bueno, hasta ahí Julio Cortázar. Vamos a hablar de diversidades, y quise hablar de diversidades porque no hay una sola diversidad, no en este país, yo creo que en general en todos los países, ¿no? Es un tema amplísimo, y si uno entra a buscar lo que Internet puede uno encontrar sobre diversidad, la primera cosa que uno encuentra por mucho rato es diversidad social, diversidad humana, ¿no? Diversidad de género, diversidad de razas, diversidad de formas de pensamiento. Digamos, es un enfoque mucho más social, lo cual no está mal, porque es cierto, esta una sola especie tiene una diversidad tan grande que nos podemos reconocer todos los unos a los otros. Si fuéramos todos iguales, pues sería una especie así que de clon permanente, ¿no? Para todos. Bueno, hay una diversidad social, voy a referirme muy brevemente a ella también. Y la otra es la diversidad biológica. La diversidad biológica que es un resultado a su vez de la diversidad ecológica de un país tan enormemente diverso como el nuestro, ¿no? Con una topografía, bueno, que fue descrita como un papel arrugado a la hora en que los conquistadores y los colonizadores y los exploradores llegaron de regreso a España, y que consecuentemente tiene una diversidad de geologías, de climas, de microclimas, de condiciones de exposición a las masas marinas. Tenemos 4 mares en este país y ningún país tiene un mar propio, ninguno. Mar quiere decir mar abierto a los océanos, más que México, y es el Golfo de California, ¿no? Todos los demás países sí tienen grandes lagos, el Mar Muerto, el Mar Negro, pero son zonas, prácticamente son lagos, ¿no? Son mares conectados, ¿no? Tenemos estos 2 temas de diversidad y creo que voy a empezar primero con esta porque además están muy íntimamente ligados, como van a ver. La diversidad biológica, la diversidad cultural en este país, no tanto la que podríamos llamar social en términos modernos, pero sí la cultural, están íntimamente ligados. Es más, la diversidad cultural es un resultado de la diversidad biológica en todas partes del mundo, como veremos. Tenemos en la diversidad biológica todos estos niveles, desde el nivel más integrativo, que es el de los ecosistemas, que en realidad son las casas donde están todas las especies, que es el otro nivel de diversidad biológica, y es el nivel que más se usa para hablar de qué tan rico, qué tan pobre
es un país en términos de diversidad biológica, ¿no? Porque son fáciles de, bueno, relativamente más fáciles de contar que otras unidades de la diversidad biológica, especialmente el otro nivel, el nivel más pequeño, que es el de los genes, y al que me voy a referir básicamente en la segunda mitad de la charla. Pero esa diversidad yo siempre he considerado que tenemos que tomar en cuenta otras dos muy importantes. La primera es la diversidad del pasado, porque esa diversidad del pasado es la que nos ha permitido tener un desarrollo tecnológico y de cierta forma cultural como el que tenemos ahora, porque nuestros combustibles fósiles son la diversidad biológica del pasado, son los ecosistemas del pasado que se sepultaron por cataclismos geológicos, por toda una serie de cosas, y que bajo presiones y condiciones muy peculiares se convirtieron en el carbón, en el petróleo, en el gas, etcétera, que es el que usamos para el desarrollo de todos nosotros en el presente. De tal manera que ese es otro elemento de biodiversidad, aunque pues básicamente la forma como lo vemos es cada que nos echan un manguerazo de gasolina en el auto, ¿no? No vemos todos los bichos que formaron parte de esto, porque además esto ya está terriblemente modificado, pero es el producto de la actividad biológica del pasado. Y el otro elemento de esa diversidad biológica, no porque simplemente es una especie biológica más, pero simplemente no porque es una especie biológica más, sino porque tiene una influencia gigantesca sobre esa diversidad biológica, es la diversidad cultural. Una influencia de modificación profunda en términos, voy a llamarle negativos, porque ha tenido que modificar esa diversidad biológica para poder desarrollarse, pero también en términos positivos, porque ha hecho aumentos a esa diversidad biológica de manera importante. Y esto también otra vez me lleva a la segunda parte de la plática que les daré hoy. Toda esa diversidad biológica, la parte de los ecosistemas, las especies y los genes, es lo que damos por llamar el capital natural de México. Y es un capital tan importante como el capital financiero, como el capital de infraestructura, como el capital económico de un país. Es más, sin ese capital natural, los otros capitales no duran demasiado tiempo y no hay manera de mantenerlos en el nivel en el que están. Ese capital natural además nos da toda una serie de servicios ambientales. Este concepto de servicios ambientales ya es conocido seguramente para muchos de ustedes. ¿Cuáles son los servicios ambientales? Bueno, pues ahí están algunos servicios de provisión, de abastecimiento, los más usuales son alimentos. Comemos biodiversidad todos los días. A pesar de que haya una marca en una caja roja, eso lo que está dentro es biodiversidad, o animal o vegetal, o las dos cosas juntas, pero es biodiversidad, ¿no? No es Nor-Suiza, digamos, es diversidad biológica. Todo el agua dulce que recibimos es lo que puede ser captado por los bosques, por los ecosistemas con el agua de lluvia, fibras, materiales, la madera que usamos, las fibras lanas, algodones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros, hay otros elementos de servicios de regulación del clima, de la captación del agua, etcétera, que los servicios los ecosistemas nos proveen, y otros que son intangibles, porque bueno, de alguna manera estamos aprendiendo a saber que la captura del CO2, que es uno de los servicios de regulación, pues ya está empezando a tener un valor, porque sabemos
o por lo menos estamos intentando darle el valor de captura de CO2 por tonelada de CO2 a los bosques como un valor, yo creo que equivocadamente, pero es una cosa que se está haciendo con claridad. Y finalmente otros que no tienen esa posibilidad de valoración, como es el goce de ir a un bosque bien conservado con todos sus componentes, o a una selva, no hay selvas vírgenes en ninguna parte del mundo prácticamente, pero a una selva bien conservada y estar en esa catedral de vegetación que es realmente un descanso espiritual y que en muchas partes además se vuelve una parte de la cosmogonía y de los valores espirituales o religiosos de cada grupo. ¿Cómo le damos valor a eso? No hay manera de darles valor. A los que les hemos podido dar valor es a un grupo nada más, y son esos primeros, porque sabemos qué cuesta el kilo de carne y el kilo de maíz y el kilo de frijoles o el metro cúbico de madera. Eso ya le hemos dado valor, sabemos el costo de esto, el valor de ello, porque hay una intervención humana en el proceso de esto, y es una intervención humana que, bueno, pues tiene un beneficio económico para la gente. Las otras no tienen esa intervención humana, pero son igualmente importantes y apenas ahora estamos aprendiendo eso, a pesar de que todavía realmente no los cuidamos de la manera como deberíamos cuidar a esos servicios. Les voy a dar el ejemplo de un servicio que todavía no entendemos qué tiene que ver y que tiene mucho que ver con el tema de la plática adelante, y son los polinizadores. Los polinizadores de los alimentos que tenemos, excepto los cereales, están todos en los ecosistemas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, el estante de todos los productos lácteos de un supermercado, con los polinizadores se ve de esta manera, pero sin los polinizadores se ve de esta manera. Si no hay polinizadores, hay un montón de cosas que ya no podemos tener. O que los productos que recibimos del campo se reducen enormemente si los polinizadores no están a la mano. En algunos cultivos la reducción de rendimiento es entre 30 y 45% del rendimiento de los cultivos. ¿Quién se fija en los polinizadores? Todavía el agua y la captura y los desastres que se arman cuando no hay bosques son muy obvios. ¿Polinizadores? Realmente, casi nadie, ¿no? Sin embargo, son servicios que no podemos tener si no tenemos a esos ecosistemas en las condiciones que deberían estar puestas. Tenemos una gran diversidad biológica, no voy a meter al detalle en esto, simplemente sepan que prácticamente, por ejemplo, la mitad de esta es la comparación entre diferentes grupos de vertebrados con otros países. Somos el cuarto o quinto grupo, país en ese grupo. Tenemos a la mitad de los cetáceos del mundo en nuestras aguas mexicanas, de las ballenas, y también tenemos alrededor de, familias enteras de peces que son endémicos a México, que no están más que en México, ¿no? Aparte del número tan alto que tenemos de los diferentes grupos de vertebrados. Lo mismo pasa con las plantas. Más de la mitad de las plantas que hay en este país son exclusivas a este país, no existen en otro lado, desaparecen de México, desaparecen del planeta. Y tenemos, familias enteras importantísimas, la familia de las compuestas, es decir, de las margaritas y de los cempasúchiles, etcétera. Es la familia más grande botánicamente del mundo, donde hay la mayor cantidad de especies de compuestas es en México, justamente. Y casi pasa lo mismo con las leguminosas y casi lo mismo con otros grupos, las cactáceas, que son básicamente originarias de México, Mesoamérica, es un grupo enorme también. Entonces, realmente tenemos aquí una riqueza gigantesca. Nuestro país no está muy lejos de China en términos de flora.
a pesar de que China es 4 o 5 veces más grande que el territorio mexicano. No voy a entrar más en eso, de veras, pues no, la plática no es tanto sobre eso, sino siempre darles la impresión a quienes no tenían el conocimiento de la riqueza biológica de México de esto. Y esa riqueza biológica pues, es resultado de la cantidad de ecorregiones, es decir, cada ecorregión es la expresión de la topografía, de la geología, de la exposición, etcétera, a los vientos húmedos del mar, en las áreas expuestas de las costas, etcétera. Tenemos 96 de esas ecorregiones terrestres, es una riqueza enorme. Estamos casi igual que China, y otra vez China con un territorio enorme en comparación con el nuestro, y también en áreas marinas. No es nada más estamos más acostumbrados a hablar de la diversidad terrestre, porque es más fácil, está a la mano, no hay que embarcarse, pues, etcétera. Esto es más fácil observar las plantas, los árboles y los coyotes o las mariposas en tierra que ir al mar a ver qué hay debajo, no sé cuántos metros. Pero en fin, aún así tenemos un conocimiento que nos permite saber la diversidad que tenemos en los sistemas marinos. Les comentaba de esta relación entre diversidad biológica y diversidad cultural, y esos dos círculos tienen a los países con un grado de diversidad cultural muy grande y el de la derecha con una diversidad biológica muy alta. Y los que están en la confluencia de los dos círculos, los países que conjuntan gran diversidad biológica con gran diversidad cultural, y otra vez estamos ahí, y casi pueden verlo en cualquier lugar del mundo. Países de gran diversidad biológica son países de culturas muy diversas, muy antiguas. Mesoamérica, la zona andina en Sudamérica, el sureste de Asia, China, India, la creciente del Mediterráneo, donde muchos cereales se dieron, etc. Hay una relación, y no es muy sencillo, pero simplemente la diversidad de las culturas es la forma como esos grupos étnicos se relacionaron con los recursos que tenían, y entre más ricos los recursos, más formas de diversificarse, más formas de trabajar de manera distinta y por lo tanto diferenciarse culturalmente de los otros grupos. Es algo que uno puede decir muy natural, muy complejo, pero muy natural. Nuestra especie ha ocupado prácticamente todos los rincones del mundo, con excepción de la Antártida. Y ahora no estoy muy seguro, porque cada vez hay más estaciones en la Antártida que están siendo ocupadas por diferentes países. Pero bueno, déjenme al menos tener una excepción de donde no hemos llegado en el planeta. Y en cada región, cada grupo social se ha adaptado y ha generado, por esa adaptación a las condiciones y al entorno, una cultura. Gracias, es que a veces siento que estoy muy cerca y se oye mal. Gracias. Y ha generado una cultura propia, una cultura social, muy distintiva, muy diferente, ¿no? Y esa cultura es una especie como de biblioteca de formas de relación y de uso y de adaptación y de conocimiento a los entornos ambientales, ¿no? Por eso esa cercanía entre diversidad cultural y diversidad biológica tan fuerte, y por eso la importancia tan grande de la intersección entre la diversidad cultural y la diversidad biológica o la biodiversidad. Y generalmente ese conocimiento lleva a una posibilidad de poder utilizar los recursos que tienen a su alcance de manera sustentable, de manera racional, de manera que no se acabe. En todos los lugares donde las civilizaciones o los grupos no siguieron la vía de la sustentabilidad, no existen, no sabemos de ellos. Han sido aquellos grupos que
que realmente pudieron continuar con el conocimiento racional del uso de sus recursos, aquellos de los que sabemos, ¿no? Y bueno, ya hay muchos ejemplos. Jared Diamond tiene un libro bellísimo en el sentido de la forma en que algunas grandes civilizaciones en un momento específico de cambio climático, de tensión social, de grupos políticos antagónicos, etcétera, acabaron por ya no poder utilizar esos recursos de manera adecuada y han desaparecido, por muchas razones, ¿no? Pero también va con eso la transmisión de valores éticos del uso de esos recursos y de relación con el ambiente, de saberes, de tecnologías, de conocimientos de cómo diablos, cuándo crece algo, cuándo florece, cómo algunas cuestiones no pueden funcionar en ciertas condiciones de suelos o de climas. Todo ese conocimiento que es una tecnología, no está patentada, no tiene la R con un circulito metida en alguna agencia de patentes, pero está permanente en la sociedad y se ha transmitido no por publicaciones en Science y en Nature, sino por el contacto social y el compartimiento de ese conocimiento a todas las demás, a las siguientes generaciones, ¿no? Y esa posibilidad de transmisión depende muchísimo de la fuerza de la diversidad cultural, de la fuerza que los diferentes grupos tengan y de la forma como han sido considerados en el entorno de su sociedad. Bueno, y este es un ejemplo, uno de los cientos de ejemplos de diversidad étnica en nuestro país. Y ha sido una diversidad cultural que no la hemos valorado para nada en este país. La hemos valorado alabándola y cuidándola siempre y cuando esté detrás de la vitrina de un museo, pero no en la vida real. Y esto, claro, ocurrió con la colonia. ¿De qué otra manera podría ser? Pues si venían mercenarios, aventureros, ignorantes absolutamente, ni siquiera de su propia naturaleza en el sur de España, venían acá y se volvían los que dictaban cómo diablos había que sembrar X cosa o cómo había que cosechar tal otra, sin la menor noción y desde luego sin ningún concepto de que había que preguntarles a los locales cómo le hacían para tener lo que tenían, ¿no? Una total disyunción entre el colonizador dominante y el colonizado subyugado. Bueno, pues esa subyugación no se acabó con la independencia. A lo mejor hubo algunos cambios en los lugares, pero básicamente no se acabó. Tampoco se acabó con la revolución y la seguimos teniendo hoy. Por eso es que no tenemos un México y por eso es que no hay manera de aprovechar la enorme riqueza de conocimiento de estos grupos, ¿no? No hay manera de hacerlos parte real del desarrollo de este país, con sus saberes, con sus capacidades, y no porque sepan todo, sino porque saben una cosa muy importante, y vamos a hablar de ella, y es producir alimentos. Claro, también los campesinos del Valle del Yaqui saben cómo hacerlo, pero ahorita vamos a ver lo que significa producir alimentos en lugares como el Valle del Yaqui, y si podemos seguir por ese camino o no podemos seguir por ese camino. Ya comenté esta relación entre las dos diversidades, y también tenemos en México, está muy claro cuántas lenguas tenemos. Hay gente que habla que tenemos arriba de 300 y pico lenguas. Yo tiendo a creerles porque el zapoteco, o en Oaxaca, lo consideran como una sola lengua, cuando en realidad los grupos de zapotecos en Oaxaca, en el Valle Central, no se entienden entre ellos,
como no se entiende un italiano con un rumano, o un rumano con un español, o un español con un italiano. Y todos son lenguas latinas, pues deberíamos tener un solo lenguaje ahí, ¿no? El latino, y punto, y no las no sé cuántas, 12, 14 formas que hay de hablar, lenguas romances, lenguas latinas. No importa, 60, 300, estamos hablando de una diversidad realmente enorme, no nos vamos a perder en semánticas de ese tipo. Pero ahí hay una idea del número de lenguas que se hablan en el criterio de Alejandro de Ávila. Solamente en Oaxaca se hablan muchísimas más lenguas que en toda Europa, incluyendo todas las eslavas, etcétera, nórdicas, muchas más que en Europa. Y desde luego en solo un estado se habla mucho más lenguas que prácticamente en cualquier país de Centroamérica, que somos la misma región mesoamericana. Y también estos grupos son los dueños de la mayor parte de la biodiversidad del país, porque son dueños de las selvas y los bosques donde está la mayor parte de la biodiversidad de México. Y esto no es fácil de leer, pero les aseguro que lo que está diciendo son los porcentajes de los diferentes tipos de vegetación, y los más ricos son los de arriba, que son propiedad, que son el patrimonio de los grupos nativos, de los grupos indígenas de México, generadores de un montón de especies. México, como veremos, no solamente es el cuarto o el quinto país de mayor diversidad biológica del mundo, es uno de los centros de diversidad y de generación de cultivos del mundo, de origen de plantas cultivadas. Bueno, maíz es muy clásico, incluso hasta en los dibujos de los códices. Estos son los primeros experimentadores, no nada más en México, en todas partes del mundo. Las primeras, voy a llamarles científicas, perdón que use el término así, lo uso con cuidado, pero ¿qué es un científico? Si no es una persona que va, hace observaciones, toma notas, experimenta, ve el resultado del experimento y en función de eso toma una decisión de qué más hacer. Esos son básicamente los elementos de un proceso científico. Esto es lo que hacían las mujeres a lo largo de miles de años en México, porque ellas eran las que hacían el trabajo de observación, selección de las plantas cultivadas de México. Maíz muy claramente, pero muchas otras también, ¿no? Y que han trabajado enormemente. Los hombres supuestamente se iban a cazar, supuestamente, quién sabe qué iban a hacer, algunos iban a otras cosas que no era cazar precisamente, o no animales por lo menos, y han estado trabajando en muchas cosas, desde el maíz, la vainilla, el cacao, el jitomate, los frijoles, montones de frutas, y también el conocimiento en otra parte, que no es la alimentación, que es el de las plantas medicinales, de las cuales tenemos una de las 3 farmacopeas más ricas del mundo, después de la China y la India, pero totalmente desacreditada gracias a la industria farmacéutica y al establishment médico en México, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una de las funciones centrales de ese conocimiento de la diversidad cultural acerca de la diversidad biológica? Con la producción de alimentos. Tenemos una situación realmente severa. A escala mundial, la relación entre la demanda de alimentos y la producción prácticamente va emparejada. Ya no tenemos un margen, un colchón de que las cosas pudieran pararse por un momento, pero tenemos una reserva y hay manera de atender las necesidades.
Y el problema es que eso es una tendencia a largo plazo. La población sigue aumentando en número, pero también sigue